Listo. Bien, Listo. pues bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en esta sesión en vivo, la tercera del curso. Anthony, bienvenido y gracias de nuevo por la facilitación que has estado haciendo en el curso. Y La- Arnoldo, bienvenido también. Creo que estás aquí como representante de los demás estudiantes, así que tienes mucha carga encima, pero qué responsabilidad. qué responsabilidad. Bueno, estas sesiones en realidad son nada más para como conectarnos un poquito, responder algunas preguntas, animarnos un poco a, cómo aplicar el conocimiento que estamos recibiendo en nuestras vidas, en nuestros proyectos, etcétera. Y quería empezar pidiéndote, Arnoldo, si nos puedes dar un pequeño resumen del proyecto bioregional en Salamanca en el que estás trabajando. Sí, claro. No, es un proyecto, yo llegué a vivir acá hace un par de años, y aunque bueno, ya conocía mucho la zona y tengo muchos amigos que son originarios de acá o que tienen ya décadas de estar trabajando en diferentes cosas como permacultura. Y entonces, bueno, yo en la vida había participado en algunos movimientos sociales, políticos, pero siempre terminé manteniendo cierta distancia, ¿verdad? Al ver algunas dinámicas que se volvían difíciles o que simplemente terminaban conduciendo los procesos a ser controlados por cierto tipo de gente, ¿verdad? Terminar siendo el resorte exclusivo de cierto tipo de gente, que es la que puede eh, vivir de la academia o vivir de la política o vivir de los puestos institucionales, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todas esas experiencias, pues siempre había querido buscar la oportunidad de poder pensar un poquito más en cuáles eran otras formas de participación más democráticas y más participativas, más inteligentes y más abiertas. Y entonces, bueno, cuando llegué aquí a Talamanca estuve pensando un poco en eso, viendo algo de las problemáticas locales. Esta es una zona que tiene más o menos tres subregiones, que es la parte costera, que es altamente turística y tiene algunos parques nacionales, reservas biológicas y poblaciones muy interesantes, afrodescendientes, mezcladas con diferentes nacionalidades. Luego está la zona bananera, que tiene, en la costa los problemas son más de narcotráfico, falta de oportunidades de empleo. Y luego está la zona bananera, donde las dificultades son otras, más relacionadas con la falta de empleo también, la explotación laboral en los monocultivos, la contaminación por agroquímicos. Y después tenemos una tercera zona, que es la zona indígena, ¿verdad? Donde hay muchísimo de permacultura, muchísimo de desarrollo cooperativo, muchísimo de medicina natural y otra gran lista de fortalezas. Esa es como la zona más sólida y nace el 75% del agua del país. Y en lo que es la Gran Talamanca, y eso incluye el Parque Internacional de la Amistad, que va desde el centro de Costa Rica hasta Panamá. Y conversando entonces con algunos amigos permacultores locales que han trabajado mucho en desarrollo regenerativo toda la vida, y nos fuimos embarcando en esto del proyecto bioregional como una forma de tratar de enlazar una serie de soluciones que conocemos o contactos que conocemos de gente local y externa que podría colaborar en cómo abordar esto con una perspectiva sistémica. Y así es como empezamos el esfuerzo hace un año. Yo estoy a cargo de la estrategia de comunicación, que es esa parte que les contaba al principio que desarrollé, una concepción de que más enfocada en los enjambres y en las redes descentralizadas inteligentes, de cómo organizar la comunicación y la participación social o política. Y estoy a cargo también del laboratorio de innovación, pues porque soy programador, he trabajado en tecnología e innovación 20 años, y entonces esas son las dos áreas que yo conduzco y ahí estamos tratando de formar un equipo. Ya el próximo año empezamos con las primeras dinámicas de capacitación en innovación y conocimiento tradicional. Y ahí vamos, poco a poco armando,
armando toda la maquinaria. Ujú. Me imagino que en esa zona de Talamanca, ¿es una zona o un área? ¿Cómo le dicen ahí? Bueno, Talamanca es oficialmente un cantón, es la figura Ah, administrativa, es un cantón de la provincia de Limón, ok. en Costa Rica, pero la bioregión no necesariamente nos estamos inspirando en la división administrativa. Y todavía es una discusión que tenemos, pero estamos más enfocados en determinar la región por su contexto natural. Territorial más bien. Correcto. Ah, muy bien, muy bien. Muy interesante. Mm, Una Anthony, parte, tú sí, una querías decir algo, sí. cosa que me parece muy, muy interesante de esa región y en relación con este módulo es todo lo que tiene que ver con la identidad social y la variedad de identidades sociales que hay en ese sitio y de qué modo pueden ser los privilegios, los rangos, las opresiones que haya en esa región. Claro, y las invisibilizaciones también, porque una de las características, como tenemos la costa, luego la zona bananera y luego todo lo que es las reservas indígenas y todo ese gran área natural atrás, y, y tenemos más de 80 nacionalidades mezcladas acá en la población. Entonces, pero sí, uno de los grandes dilemas que hay es que la gente viene a vivir a la costa, inclusive estas 80 nacionalidades vienen a vivir a la costa, es un centro de atracción turístico internacional y nacional, pero la mayoría de la gente que pasa por la costa o que llega a vivir acá, ni siquiera tiene claridad de los otros territorios, del territorio, de que muchas veces ni de que existe el territorio bananero y el territorio indígena detrás de todo esto, y de que son parte. Entonces, sí, eso genera unos fraccionamientos de la identidad, ¿verdad? De cómo nos entendemos, que luego dejan grandes vacíos y crean grandes oportunidades para sectores como lo son el narcotráfico, como es el desarrollo urbanístico intensivo, también, que está tentado a entrar acá e ignorar todo el resto de esa identidad, ¿verdad? Y tratar de promover formas de desarrollo y partiendo de que esas otras identidades no existen o no importan o simplemente no están, desconociéndolas totalmente. Y el, Lo cual agrava ciertas cosas, ¿verdad? Porque entonces terminas transformando la fachada de un lugar donde por otro lado hay unos niños que no tienen ni siquiera opciones laborales. Entonces, eso es lo que estamos tratando pues de encauzar de mejor manera. al unir estos espacios que desde nuestro modo de entender es una bioregión, es Talamanca, pero la distribución social se fracciona en estas tres franjas con estas realidades tan diferentes, entiendo que eso también puede ser uno de los motivos, ¿no?, por los cuales decidís impulsar el proyecto. Y también le veo en parte relación, si recuerdo bien, en el proyecto os organizabais de un modo holocrático, si Sí, recuerdo el estamos documento. implementando un poco de holocracia. Sería como distintos círculos, podríamos decir, distintos grupos o distintas organizaciones de las distintas franjas, manteniendo su no sé cómo llamarle, su independencia o su liderazgo interno para luego poder relacionarse con el proyecto en conjunto. Sí, una de las tesis fundamentales de las que partimos desde la óptica de la comunicación social y política, ¿verdad? Nosotros partimos un poco de la teoría social de los enjambres, ¿verdad? Y los enjambres son, ¿verdad?, grupos humanos que comparten una identidad o unas prácticas o unas creencias, ¿verdad? Y que tienen influenciadores
y que responden de manera refleja, ¿verdad?, a los integrantes del enjambre, a esos influenciadores del enjambre. Y entonces lo que plantea nuestra tesis desde el punto de vista de la comunicación social y política es que en Talamanca existen ya cientos de enjambres que tienen vida propia, que tienen identidad propia o que tienen visiones de mundo propias, ¿verdad? Esos enjambres son alrededor de temáticas indígenas, son alrededor de temáticas como las terapias alternativas, como el yoga, ¿verdad? Son alrededor de las prácticas como la permacultura, son alrededor de identidades como la del trabajador bananero. O sea, ya hay un montón de enjambres, ¿verdad?, que se organizan, que más o menos tienen una visión compartida de mundo, pero que dentro de sí mismos, y parece mentira, aunque están y viven y son parte de la identidad de la zona, siguen estando muy fragmentados. Entonces yo comencé a ver realidades aquí como que hay centros de certificación en permacultura en la costa que no conocen a los líderes históricos de la permacultura en la zona indígena, ¿verdad? Y entonces, aunque son parte de una misma bioregión, aunque tienen una misma visión de mundo y aunque más o menos colaboran en algunas actividades, no tienen una conciencia de enjambre totalmente pulida, ¿verdad? Entonces, nuestra tesis comunicacional se basa en respetar la independencia de esos nodos inteligentes, ¿verdad? Respetarles su independencia, no pretender construirles una agenda, porque ya tienen su agenda clara, nadie se las tiene que venir a aclarar, ¿verdad? Pero sino más bien el rol de la oficina bioregional es producir contenido a partir del día a día de esos enjambres para visibilizarlos y solidificar esa identidad y ese aporte a la identidad común, ¿verdad? Entonces, la oficina bioregional es un proyecto de potenciar lo que ya tenemos, de potenciar lo que ya ocurre, ¿verdad? Y de hacer vibrar esas múltiples identidades como la identidad global del lugar. Y para que eso pueda entonces suponer una red inteligente, ¿verdad?, que reacciona de manera más dinámica ante las amenazas, sea cambio climático, narcotráfico, contaminación. Sí, eso al mismo tiempo maximizaría todos los enlaces también entre estos distintos enjambres que hay en la zona. Claro, claro. Sí, porque hoy en día el desarrollador que viene aquí a tratar de hacer un desarrollo urbanístico masivo, ¿verdad?, desconociendo toda esta identidad, se vale precisamente, aunque el lugar tiene cientos de particularidades muy positivas, ese destructor externo se vale del bajo nivel vibracional de la conciencia identitaria del lugar, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, pues, de visibilizar todo eso y convertirlo en contenido y convertirlo en celebración y en identidad y en todo esto. Sí. Sí. ¿Ya? Sabes, iba a decir, en cuanto a eso de formar ese enjambre, me parece muy apropos esa imagen a lo que estamos viendo con la formación de grupos, la participación activa, las jerarquías sociales que se dan dentro de los grupos. No sé si puedes decir algo acerca de cómo está la realidad allí acerca, vamos a ver, las jerarquías sociales, el liderazgo dentro de esos grupos que se están formando. ¿Cómo puede el curso informar un poco lo que estás haciendo en esa zona? Sí, bueno, aquí hay, continuando con este tema de los enjambres, ¿verdad? Están estos nodos que son ya grupos humanos, ¿verdad?, que trabajan en una dirección o que entienden el mundo de una forma, y todos ellos tienen influenciadores, ¿verdad? Y tienen influenciadores maravillosos, ¿verdad? Y después hay también un problema de integración desde el punto de vista de los rangos sociales, ¿verdad? Aunque sí claramente hay nodos o enjambres con influenciadores o líderes muy positivos, sí hay también burbujas,
¿verdad? De mundos y de liderazgos que no logran integrar o identificar al otro, ¿verdad? Entonces, no sé, de pronto hay gente, por ejemplo, ¿cómo influye la población extranjera que llega y se instala en un lugar con una buena intención, como puede ser venir a incentivar la práctica del yoga o la práctica de la meditación, ¿verdad? Pero cómo venir como un agente externo a una zona compleja como esta, con una buena intención, pero sin entender cuál es la configuración de la zona a la que estás tratando de pertenecer, ¿verdad? Puede crear a veces, en el mejor de los casos, un desperdicio de oportunidad, ¿verdad? Para hacer las cosas con una mejor integración. Y entonces sí, es una realidad muy compleja, ¿verdad? Es una realidad donde también hay un choque muy complejo de los privilegios, ¿verdad? Incluso dentro de líderes y dentro de grupos y dentro de enjambres que están todos tal vez tratando de hacerlo mejor, ¿verdad? Pero sí, la importancia de realmente asumir con conciencia y con coherencia cuál es el todo al que pertenecemos, en este caso en el contexto de esta bioregión. Es complejo, pero bueno, yo creo que los elementos están, es una cuestión, por eso hablamos nosotros mucho de visibilizar lo bueno, visibilizar lo positivo, porque creemos que es nada más un poquito lo que nos falta para que pudieran surgir grandes cosas de una colaboración honesta entre todos. Y el visibilizar ciertas identidades, ciertos enjambres, a mi modo de entender, puede potenciar también el empoderamiento, ya que en muchos casos hay ciertos círculos los cuales son muy valiosos en ese conjunto y son círculos en muchas ocasiones poco empoderados en comparación al extranjero que pueda llegar a comprar los terrenos y a abrir un centro de meditación, de yoga con toda su buena voluntad. Lo que el empoderamiento con el que llega esta persona con ese capital está muy por encima en muchos casos del empoderamiento del entorno indígena en el cual se está involucrando. Lo que invisibiliza Claro, esa realidad indígena, con esa sabiduría, esa ancianidad. y con cosas tan interesantes y tan particulares. Por ejemplo, aquí el otro día conocí a un muchacho indígena. Es muy curioso porque su madre es indígena y su padre no. Entonces es una persona blanca, de ojos verdes, pero se identifica culturalmente como indígena. Y nació en el territorio indígena y se considera indígena. Y no solo eso, sino que estudió toda su vida, desde pequeño, la arquitectura de la casa cónica de Talamanca, que es la construcción ceremonial de los cabécares y los bribríes. Y es interesantísimo porque esta casa cónica es una construcción donde ellos dicen que cada pieza de la casa representa o enseña una realidad del universo. O sea, ellos dicen que cada pedazo que ellos ponen en el techo, cada nudo que hacen, enseña algo sobre la realidad del universo. Entonces, esta casa, famosa, se han escrito libros sobre ella, es una computadora de interpretación del universo. Por ejemplo, si vos estás dentro del cono, cuando sale el primer rayo del sol, vos y estás adentro, podés ver fuego en el cono de la casa. Y es solo una ilusión óptica. Pero ese es el nivel de precisión con el que está construida. Entonces, ¿verdad? Y de pronto viene gente aquí, arquitectos, desarrolladores, que ni siquiera saben que existe una cultura constructiva, una cultura de arquitectura nativa, ¿verdad? Que interesante sería al menos sentarse a escucharla, sentarse a entenderla un poquito más. Se paró, Arnold, ahora tu vídeo y tu sonido. No sé Parece que si, se congeló. sí, no sé si tú nos puedes oír, Arnold.
Voy a escribirle por el chat para confirmar. Sí. Más para ver qué nos puede aportar. ¿Aló? ¿Hola? Sí. ¿Me oyen ahora? Ah, Arnoldo, sí. Ahora sí. se interrumpe un poco, Arno, pero bien, ahora ya regresó. Ok, perfecto. Sí, entonces, qué importancia que ese conocimiento local se pudiera integrar como conocimiento válido y que nos pueda dar pistas sobre cómo se debe desarrollar esto, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los retos sociales que esto, particular de ese proyecto? Eh, Estoy tratando de ver cómo se puede ligar a los temas del curso, el proyecto que estás haciendo, y veo que se congeló nuevamente la imagen. No sé si me oíste esa pregunta, Arno. Mm, Sí, perfectamente. ok. ¿Ustedes me oyen? Sí. Sí, Ok, sí, sí, paré el video ahí para... está mejor así, claro. Ok. Sí pienso en este módulo en concreto, que en alguna parte nos habla del liderazgo holístico, en el cual tenemos en cuenta principalmente tres puntos: los objetivos y la finalidad de ayudar a alcanzarlos, los procesos, es decir, estar atentos como liderazgo holístico a lo que sucede, tener una fina observación, y las relaciones. En este proyecto en concreto, entendiendo las relaciones como la calidad de las interacciones entre los distintos miembros, en este caso cada miembro sería una comunidad, un enjambre, como estamos comentando. Entiendo que en este caso es muy importante la posición de liderazgo holístico, conseguir la mejora en estas relaciones. Me parece que sería uno de los primeros pasos para poder alcanzar luego los objetivos que se tengan en el proyecto y para poder tener mayor participación de todas las comunidades, de todos los enjambres que forman la bioregión Talamanca. No sé, Arnold, si es algo a lo que le hayáis dado algunas vueltas ya, ver de qué modo se pueden mejorar las relaciones entre los distintos grupos, entre las distintas realidades, distintas identidades sociales que hay en Talamanca. Creo que su audio no está funcionando. Sí. Me dan 2 minutos, tendré que pasarme a otra red. Ah, bueno, va a regresar. Te esperamos, Arnoldo. Y mientras tanto, las personas que estén viendo la grabación, para no aburrirlos demasiado, quería revertir un poco al contenido del curso, ¿no? Ligar un poco estos proyectos con el por qué los temas que se tocan en el curso. Y precisamente Arnold ahí señaló un par de lugares donde es clave. Primero, las tradiciones locales, ¿no? Los grupos, las culturas tradicionales nativas, generalmente indígenas, locales, la riqueza que ellos traen de su conocimiento del espacio, del medio ambiente, de la región, su conocimiento bueno, también de cómo se desarrolla el ser humano dentro de estos campos, ¿no? Eso me parece un valor fuertísimo, que no todas las regiones lo tienen. Bueno, todas tendrán algo de culturas nativas, pero no necesariamente desarrolladas hasta ese grado. Y la otra es la posibilidad de integrar la diversidad, ¿no? De integrar distintos puntos de vista, distintas visiones del mundo,
y distintas formas, procesos de liderazgo, etc. Son algunas de las cosas que me vienen a la mente en relación al contenido del curso y este proyecto específico que Arnoldo nos está comentando. ¿Estás aquí Sí, con muchachos. nosotros? Sí. Estoy de regreso. Bien. Tuve que Bien. conectarme por el celular porque aquí a veces las comunicaciones fallan en el bosque. Eso. Sí, Estaba solamente comentando un poco, Arnoldo, para decirte, no sé si oíste, tratando de ligar un poco la experiencia que nos estás comentando con las partes del curso que hemos visto hasta ahora, lo que tiene que ver con la diversidad, la integración, la inclusividad, el desarrollo de grupos, las culturas tradicionales y el liderazgo. Traté de hacer un poco una liga entre eso, pero creo que Anthony también tenía algo más que aportar. Sí, únicamente recordar la cuestión que me surgía antes en relación a lo que Arnold nos contaba y el liderazgo holístico. Una parte importante del liderazgo holístico son las relaciones. Como líder, el ayudar a mejorar las relaciones entre los distintos individuos, ver la calidad de esas relaciones entre los distintos individuos de un grupo. En este caso, entiendo cada individuo como un enjambre, como una identidad, como una realidad social de las que coexisten en la bioregión Talamanca. Y la cuestión que me viene a la cabeza es de qué modo se puede promover una mejora de estas relaciones. ¿De qué modo podemos crear mayores vínculos entre los grupos indígenas con su sabiduría de conocimiento del territorio, la gente que está llevando también prácticas permaculturales en la costa y, por ejemplo, las grandes extensiones bananeras, que como nos comentaste anteriormente, alguna bananera hizo un cambio de agroindustrial a agroecológico sin bajar la producción? ¿De qué modo podemos mejorar su relación y la escucha entre ellos? Sí, yo creo que un factor clave es poder conectarnos en una red de comunicación que nos permita convertir el día a día de estos diferentes actores en contenido para que el resto conozca lo que está haciendo esta finca bananera, lo que está haciendo una comunidad indígena, lo que está haciendo un instructor de yoga o meditación en la costa. Esa es la clave. Es entendida como un elemento fundamental. Ya, el audio va y La red de viene. comunicación Sí. es fundamental. Okay. Y todo eso, digamos, esa visibilización de lo que realizan en los distintos lugares, los distintos grupos, eso se gestionaría desde las oficinas del proyecto. La idea es que sería una red descentralizada, ¿verdad? Tenemos un grupo de Slack, ¿ya? Y la idea es que los diferentes líderes o simplemente ciudadanos de la zona que tienen interés en participar se integren a esa comunicación en Slack, que va a tener canales para los diferentes nodos o enjambres, ¿verdad? Y que ahí esa es, digamos, la red de comunicación interna, ¿verdad? Para mantener a los líderes conectados, a las comunidades conectadas, para conocernos los unos a otros, para organizar el trabajo desde ahí, del flujo de estos contenidos. Y luego así va a haber en oficina un equipo de comunicación que es un poco el modulador de todo esto para convertirlo en contenidos para otros canales externos de redes sociales y demás, que son ya los que difunden en la parte externa, digamos. Y por medio de los cuales la idea es que esto se expanda más y vayamos integrando más actores a la red interna de comunicaciones.
Muy bien. Mm. ¿Conoces las otras redes de desarrollo regenerativo en Costa Rica, Arnoldo? Supongo que sí, ¿no? Con las que se están generando con la UCI. Sí, yo no he manejado la relación con la UCI, la ha manejado Ana, que es una de las cofundadoras del proyecto, o la Bien. fundadora de la idea inicial, y entonces ya estamos coordinando con Edward en la UCI, y estamos estableciendo ahí las formas en las que vamos a cooperar y nos vamos a ayudar los unos a los otros. Y hay también todo un trabajo en camino de colaboración ya con el gobierno central, colaboración con la UCI, colaboración con diferentes iniciativas, inclusive con comunidades del lado panameño. Y tenemos ya todo un trabajo en marcha de colaboración con todo otro tipo de colectivos para enterarlos y participarlos de esto. Vaya, vaya. Qué bien y qué fuerte. No sé si estés informado también que Gaia Education tiene un poco de campo ahí, pues también estamos asociados con la UCI y con toda la red regenerativa de Costa Rica, que eventualmente queremos que sea una red de toda Latinoamérica. Pero en fin, también Gaia Education tiene ahí un poco de acción y qué bien que estamos en este mismo trabajo. Sí, y no, las oportunidades de colaboración que se nos han abierto y nos hemos topado son infinitas. Realmente que a veces hasta nos asusta cómo vamos a manejar tanta oportunidad y tanto ofrecimiento de ayuda. Costa Rica es muy especial. No sé, Anthony, si tenías algún otro punto que querías tocar aquí o tal vez abrir un poco, si Arnoldo, si tienes alguna pregunta, alguna duda que tengas acerca del curso, algo que necesite aclarar o que pueda beneficiar a los demás participantes, podemos tomar eso. No quiero alargar mucho esta grabación, pero un poquito relacionado al curso. Sí, no nada más del módulo anterior, sí, hacia el final me comenzaron a entrar algunos cuestionamientos en el sentido de que, ¿verdad? Cuando hablamos de holocracia y sociocracia, ¿verdad? Hay digamos, la holocracia parte del concepto fundamental de dividirnos las tareas, ¿verdad? Y confiarle las tareas a un equipo que se conforme a un determinado momento con unos roles específicos, ¿verdad? Pero nosotros creemos fuertemente en la holocracia, pero hay una parte de la sociocracia que tampoco me pareció excluyente, que es ese concepto de poder llegar al acuerdo de que estamos todos de acuerdo en intentar algo por un periodo, sin necesariamente estar todos seguros de que es la mejor solución o es la solución final. ¿Verdad? Ese es un elemento de la sociocracia que quería compartir con ustedes porque me parece que no es exclusivo de la sociocracia, que podría integrarse incluso en un modelo de holocracia también. ¿Verdad? Entonces les planteo ese cuestionamiento. Sí. Bueno, mira, creo que sí se puede aplicar a muchos otros sistemas y métodos de toma de decisiones. De lo que se trata es que seamos conscientes de que llegamos a un punto en que tal vez no tengamos todas las respuestas y todos los datos necesarios, pero podemos sentirnos con el grupo. Perdón. Ay, Dios mío, me vuelven locas estas cosas. Bueno, ya, es una llamada chatarra de todos modos. Iba a decir que lo importante es que el grupo llegue a un momento en que pueda decir, mira, hasta aquí podemos llegar con la información que tenemos, con los recursos que tenemos a la mano. Nos sentimos suficientemente seguros, es decir, nos sentimos salvo de que no hay un riesgo mayor para el grupo si tomamos esta decisión por el momento.
A ver, en inglés es que conozco un poco mejor la frase. It's good enough and safe enough to try. So, Sí. si la decisión tiene suficiente, es bastante buena, tiene bastante mérito la decisión, y si es suficientemente salvo, segura para probarla. Es decir, no nos va a hacer daño probar y en 3 meses podemos revisar. Esta es una parte de la sociocracia que a mí me fascina porque mayormente en otros métodos de toma de decisión, la decisión es final y uno como que tiene miedo de tomar la decisión porque dice, oye, si decido esto, puedo cometer un grave error. Pero en la sociocracia has buscado todas las cosas que podrían ir en contra y llegar a un acuerdo en que no hay peligro. Probemos, Sí. probemos. Y en 3 meses o en 6 meses o en el tiempo que ponga el grupo, revisemos esta decisión a ver si ha logrado la meta que le pusimos o si va por otro lado, ¿verdad? Entonces esa es la parte, yo creo que la holocracia comparte eso, aunque la holocracia también tiene ese aspecto de intuición, ¿no? El sentimiento que va más allá de los datos y la información y la certeza, es más bien algo cuando llegas a un punto de que, bueno, esto se siente bien, se siente que por aquí podemos irnos. Eso lo agrega la holocracia, la sociocracia no Sí. tiene ese elemento. No sé si eso responda un poco a esa pregunta. No sé si, Antoni, tengas algo más que agregar a eso. Mm, nada más. Es como comentas, esa parte de que tienes esa parte de intuición, de sentimiento, ya no tanto de raciocinio, y le das valor, algo que en nuestra sociedad ha sido desacreditado durante mucho tiempo. ¿No? Había que poder dar esa explicación racional, mental, para llevar las cosas a cabo. Entonces es dar valor también a esa intuición, a ese sentir de cada uno. Y por otra parte, a mí me parece, como comentabas también al inicio, totalmente posible juntar estas características de la sociocracia en la holocracia. ¿Cómo no? En cada grupo de la holocracia que es autoorganizado por su cuenta, internamente pueden aplicar estas características de la sociocracia de un modo más sencillo. Luego lo que sea ya la relación entre los distintos grupos autoorganizados, ya al hacer estas pruebas para X meses, ya es una decisión de los líderes de cada organización, podríamos decir, que Claro. previamente podrían haber comentado con su grupo autoorganizado si están abiertos o no están abiertos a este tipo de pruebas en caso de que surjan en sus reuniones de líderes, por llamarles de algún modo. Claro. Pues sí, como creo que comentamos en la anterior sesión en vivo, todas estas metodologías de toma de decisiones existen porque cada realidad nos permite mayor comodidad en una de ellas. Entonces, ninguna de estas definiciones es una definición cerrada en la cual no podamos incluir características de otras metodologías. Claro. No, y yo creo, y rescaté esa particularidad de la sociocracia porque yo creo que es fundamental reeducarnos todos a nosotros mismos en el sentido de que la experimentación es natural y si los resultados no son perfectos, no pasa nada. Y si nos inducimos a un error, ese error no es un pecado, es parte de la evolución de la experiencia, ¿no? Ese error nos retroalimenta con pistas de cuál era el camino. Entonces, esa parte me gustó porque nos permite ser más relajados sobre la experimentación en la vida, ¿verdad? Y no condenarnos con tanta dureza y tanta estrechez a que desde el principio tenía que saber y entender la respuesta correcta, ¿verdad? Me parece que facilita más el aprendizaje, el proceso de aprendizaje grupal. Sí, exactamente.
Exactamente, y nos da también la pauta de poder, nos da el permiso de probar algo que está Claro, lo suficientemente bien, aunque no perfecto, ¿no? Como dicen, claro. la perfección es el enemigo de lo posible, ¿no? Algo así. Sí, y yo en mi ensayo del módulo pasado mencionaba el miedo, el rol que juega el miedo en los grupos, ¿verdad? Y me parece que evitar caer en el miedo de qué pasa si la solución no fue perfecta es fundamental. Es fundamental. Sí, y perder ese miedo, en muchos casos, es más concretamente el perder el miedo al juicio que van a hacer porque la decisión que llevamos a cabo no es perfecta. Claro. Sí, yo creo que el miedo es una de las cosas fundamentales que tenemos que desterrar de cómo entendemos la vida. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra cosa de antemano, creo que podemos parar la grabación, ofrecer esta corta grabación a los demás participantes del curso. Y gracias, Arnoldo, por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Gracias, Anthony, también por estar presente. Y nos vemos en la siguiente. Sí, No, muchas gracias a ustedes. y muchas gracias, Arnold, por todo lo compartido en relación al proyecto. Como comentábamos al inicio, cuando aterrizas todos estos conceptos, todo este ideario, estos dosieres en un proyecto concreto, es mucho más fácil visualizarlo y darse cuenta uno mismo de si lo está entendiendo e integrando o no. Claro. Entonces, gracias por compartir todo el proyecto que tenéis en marcha. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos pronto. Buenísimo. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto. Gracias.